tener el tema oficial del segundo día en este Congreso Virtual Internacional de Obstetricia y Ginecología, y dedicado esencialmente a la salud materna, y con un indicador nefasto digo porque las ciudades, los países latinoamericanos tenemos este grave problema de la mortalidad materna. Desde la época de Alma Ata, en la cual se ha ido mirando estos indicadores de manera preocupante en países vulnerables, pasando por los objetivos del milenio, que finalmente no se logró llegar a las metas correspondientes, y por ellos pasamos posteriormente a las ODS, que son del desarrollo sostenibles, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, y que hasta el año 2030 se supone que debemos tener este indicador, como dijo la FIGO, por debajo del 70 por 100.000 nacidos vivos. Realmente esto constituye un indicador problemático, y realmente los esfuerzos que nos constan de todos los países latinoamericanos por tratar de disminuir este indicador no han sido los más positivos, los más exitosos, a pesar del gran esfuerzo que han tenido sobre ella. Y es por ello que uno de los indicadores que mencionaba ayer, de la llamada a la acción de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, el ente mundial que rige la especialidad, era justamente tratar de ver cómo se disminuye este problema, y uno de sus indicadores es justamente la mortalidad materna. Lamentablemente, con el tema de la pandemia han venido una serie de factores a trastocar del gran esfuerzo que el Perú ha realizado disminuyendo su mortalidad materna, y por efecto de esta pandemia, por una serie de condiciones y razones que la sociedad tuvo a bien mirarlo con objetividad en su momento adecuado, hemos visto pues que esta se ha incrementado, y hemos vuelto a lo que probablemente sea un indicador del año 2012, o sea, miren ustedes, o 2002, todo lo que se ha retrasado en los años correspondientes. Y esto esencialmente, como ya lo hemos mencionado, está relacionado no solamente a las causas directas, que era la preocupación, como bien son temas reiterados o recurrentes en este Congreso, sino debido a causas indirectas, y creo que la pandemia ha sido una de las causantes de llegar casi a equiparar los factores, las causas indirectas y las causas directas de mortalidad materna. Obviamente, como introducción quería mirar este panorama, porque los componentes que van a exponer en el día de hoy, obviamente lo mencionarán de manera muy específica. Por ello es que me permito presentar a quien va a moderar este tema oficial, que es el profesor Dr. Luis Tábaro Orozco. Él es miembro del Comité Editorial y Consultivo de la Revista Peruana de Obstetricia y Ginecología, de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Es presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de nuestra sociedad, maestro latinoamericano de ginecobstetricia, dado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, PLASOC, exdirector y excoordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, también por PLASOC, y es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Fertilidad, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y coordinador regional para los países de América del Sur, iniciativa FIGO para la prevención del aborto seguro. Doctor Tábaro, le cedo la palabra para su moderación. Gracias, doctor Matsumura. Mi agradecimiento a los organizadores del Congreso. Vamos a contar con un panel de lujo esta mañana, con la presencia de 4 distinguidos expositores. Bien, el tema es retos para la disminución de la mortalidad materna dentro del tema oficial de salud materna. Vamos a contar con el doctor Pedro Mascaro, la doctora María Fernanda Escobar, el doctor Alfredo Guzmán y el doctor Enrique Guevara. Algo vamos a decir de ellos para poder continuar con el tema.
El doctor Pedro Mascaro es magíster y doctor en medicina, es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, paz presidente de nuestra sociedad y de la Sociedad de Contracepción, es fellow del American College de Obstetricia y Ginecología, exdirector del Instituto Nacional Materno Perinatal. La doctora María Fernanda Escobar, de Colombia, es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos en la Universidad del Valle, en Colombia, y en la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, jefe del servicio de telemedicina y miembro de la unidad de alta complejidad obstétrica de la Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia. Es representante por Latinoamérica ante el Comité de Salud Materno Infantil de la FIGO. El doctor Alfredo Guzmán Changanaqui es médico ginecobstetra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, máster en salud pública por la Universidad Johns Hopkins, es paz presidente de nuestra sociedad, es académico de número de la Academia Peruana de Cirugía, paz chair del Perú ante el American College de Obstetricia y Ginecología. Y el doctor Enrique Guevara Ríos es secretario de filiales de nuestra sociedad, director del Instituto Nacional Materno Perinatal, coordinador del proyecto FIGO-SPOG, el proyecto que tiene que ver con advocacy para el aborto terapéutica, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, es fellow de la American College of Obstetricia y Ginecología. Podríamos decir muchas cosas más de nuestros expositores, pero el tiempo es nuestro principal enemigo. Tenemos hora y media para el desarrollo de este simposio, 20 minutos para cada uno de los expositores. Faltando 3 minutos les vamos a dar la voz para que aceleren su presentación. Y luego tendremos 10 minutos dentro de lo posible para preguntas y respuestas. Rogamos a los congresistas que se sirvan ir haciendo con tiempo sus preguntas para poder aprovechar el tiempo al máximo. Damos la palabra a nuestro primer panelista, el doctor Pedro Mascaro Sánchez. Adelante, Pedro. Buenos días con todos los presentes. Doctor Luis Tábara, es un gusto compartir este espacio académico que organiza nuestra sociedad. Señores miembros de esta mesa de trabajo, colegas que participan en nuestro Congreso Virtual Internacional de Obstetricia y Ginecología. Me corresponde desarrollar el primer tema, análisis de la mortalidad materna en el Perú, nuevos retos. Para ello empezaremos señalando que vamos a desarrollar una pequeña agenda donde analizaremos el contexto, luego estableceremos la evolución de la muerte materna en el Perú para continuar con los cambios en el escenario, con la aparición del COVID, las infecciones maternas por COVID-19 y las muertes maternas por COVID-19, de tal manera que podamos nosotros ubicarnos en este espacio donde tenemos necesariamente que empezar señalando que entre los años 99 y 2000 la comunidad mundial se pone de acuerdo para trabajar en un problema que compromete a todos, sobre todo en los países en desarrollo. Es decir, se trazan los objetivos del milenio y a lo largo de estos 15 años ha significado para los países pobres, sobre todo, un importante nivel de avance. Sin embargo, como podemos constatar, todavía en el mundo hay países como en el África y en el Asia, donde las cifras
de muerte materna siguen siendo muy elevadas, muy altas. Y en Latinoamérica y particularmente en el Perú es en este momento todavía alta. En Latinoamérica podemos apreciar que esto significó también un avance importante. Por eso es que el promedio de muerte materna en Latinoamérica está catalogado como 67, ese es un promedio. Y en el Perú, como podemos apreciar acá, llegamos nosotros a la razón de muerte materna de 68 por 100.000 nacidos vivos. El Perú está entre los 20 países del mundo que más ha avanzado en la reducción de mortalidad materna, habiendo reducido su mortalidad materna en relación al año 1990 en 72%, de acuerdo a lo establecido en las metas de los objetivos del milenio. Avance importante entonces que nos hace ver cómo en el año 2000 teníamos 605 muertes al año. En el año 2004 aprecien ustedes cómo se incrementa a 626, y a partir de este año progresivamente hay un descenso de las muertes maternas, llegando al 2015 a registrarse solo 412 muertes maternas. En estos 15 años entonces definitivamente hemos avanzado. En el año 2016, como apreciamos, baja más todavía, pero luego hay un incremento, un alza en los años 17 y 18, y en el año 19 tenemos nosotros solamente el reporte de 302 muertes maternas. Esta situación entonces nos llevaba con mucho entusiasmo a señalar un importante avance en el país al disminuir las muertes maternas, el número de muertes maternas. Pero el 2020, al llegar la pandemia, el COVID-19, tenemos nosotros nuevamente un incremento. Acá se registra 430 muertos, esto es información oficial del Ministerio de Salud, la Oficina de Epidemiología, y este reporte que lleva hasta la tercera semana del mes de enero, ya tenemos 25, señalándose que en esta segunda ola hay nuevamente un incremento. En esta gráfica podemos apreciar cómo a lo largo de estos últimos años, estos últimos 4 años, tenemos nosotros que en el año 2017 teníamos registrado 374 muertes maternas, esto bajó en el año 18, y en el 19 es la cifra más baja, como apreciamos. Pero acá esta gráfica, cómo se dispara esta gráfica en rojo que ustedes pueden apreciar, se dispara el número de muertes maternas a 430, y este es un hecho que lógicamente nos preocupa, porque estamos en esta etapa donde la pandemia golpeó en una primera ola, incrementándose el número de muertes maternas, sobre todo en el 2020, a nivel de las 15 a 16 semanas, y esto se mantiene hasta alrededor de las 42, 44 semanas. Luego, a fin de año, empieza a disminuir, pero vemos que en el 2021 aparece nuevamente un repunte a propósito de la segunda ola. Las muertes maternas en el Perú, en este registro de lo que es el 2020, señala como principales lugares de ocurrencia en Lima Metropolitana, la región Lima Metropolitana, seguido de Loreto, Ucayali, Lambayeque, La Libertad, Junín, Cusco. Estas regiones conllevan a un registro del 52.8%. Y por supuesto que esto está directamente en relación en el último año con las regiones más afectadas por el COVID-19. En relación a la edad, si bien es cierto que el mayor número de muertes
se produce en mujeres en la edad óptima para la reproducción. Llama la atención que acá tenemos un 12% de jóvenes adolescentes y hay un 20% de mujeres con una edad mayor de 40 años. Las muertes maternas se producen en la etapa del puerperio fundamentalmente, en el posparto, en el puerperio. Esto registrado en el 19 y en el 20, como podemos apreciar en esta lámina. Y en relación al lugar de fallecimiento, las pacientes ya no es como años anteriores en que morían en el domicilio o en el trayecto, sino mueren en una institución. Es decir, llegan al servicio de salud, pero probablemente llegan muy tarde. En el año 2020, el cambio está dado por la pandemia y las infecciones durante la gestación por el COVID-19. Y aprecien cómo en esta lámina, desde la semana 26-27 se produce un marcado incremento, alcanzando su pico máximo en la semana 37 y 38 del año 2020, y luego esto se mantiene aproximadamente hasta la semana 46 y 47. En el año 2020 se han registrado 40.893 infecciones. Y en el año 2021, hasta la tercera semana de enero, se han registrado 510 casos de infecciones por COVID. Estas infecciones están reportadas en Lima metropolitana, en Piura, La Libertad y Cajamarca. Estas tres regiones nada más constituyen más del 50% de casos de infecciones por COVID. Y acá tenemos un dato, y hemos consignado este dato, que son del Instituto Nacional Materno Perinatal, porque el Instituto Nacional Materno Perinatal constituye el centro más grande, el centro que concentra el mayor número de casos de atención obstétrica en el país. Y entonces, en este reporte, en esta gráfica que va del 4 de abril al 15 de febrero, pueden ustedes apreciar que la inspección por COVID en el instituto está dado fundamentalmente entre los meses de julio y el mes de octubre. Es ahí donde se incrementan el mayor número de casos. Pero estos casos son gestantes asintomáticas, gestantes con una infección ya pasada, con un porcentaje positivo solamente a la inmunoglobulina G, y luego de este pico entre julio y octubre cae esto, o sea, al pasar la primera ola cae el número de casos de infecciones por COVID, y vemos acá con preocupación que este reporte, que es muy actualizado del instituto, del 15 de febrero, se empieza a observar un leve repunte, y esto correspondería a la segunda ola, y desde ya nos llama la atención y debe preocuparnos bastante por lo que va a ser el COVID más gestación en el 2021, pero también los riesgos de muerte materna por COVID. En relación a las cifras de muerte materna y causas de muerte materna, podemos apreciar en esta lámina, que también es informe oficial del Ministerio de Salud, que en el año 2019 las primeras causas de muerte materna era la hemorragia obstétrica, como ha sido en los años anteriores, y luego los trastornos hipertensivos. Había un ligero incremento de las muertes maternas por causas indirectas, ¿no? Pero no era tan llamativo como lo es acá en el 2020. Miren ustedes, en que la primera causa de muerte materna lo constituye las muertes por COVID. Muerte materna indirecta, muertes por COVID. Reportados 76 casos, de los cuales 40 fueron, tenían la prueba confirmatoria y 36 con el diagnóstico clínico. 76 casos de muerte materna por COVID. Lo que hace que en el 2020 la primera causa de muerte materna lo constituya el COVID.
como causa de muerte indirecta. Y acá tenemos en segundo lugar, los trastornos hipertensivos. Y tenemos acá en tercer lugar la muerte por hemorragia, que sigue siendo importante en el Perú. Y luego tenemos acá otras causas indirectas. Las causas de muerte materna indirecta constituyen entonces la primera causa en este momento en el Perú, y eso es importante en el análisis para el diseño de estrategias de políticas. En relación al departamento o la región de ocurrencia, los lugares donde la mujer más muere por COVID son indudablemente Lima Metropolitana, Loreto, el Callao, que tiene más del 50% de estas tres regiones. Pero luego tienen casos reportados de muerte materna por COVID, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, todas estas regiones que fueron duramente golpeadas en la primera ola, es decir, el 2020. En todo esto, la razón de muerte materna, como sabemos, representa el riesgo obstétrico asociado a cada embarazo. La razón de muerte materna es un indicador que permite medir a corto plazo el impacto de las políticas de salud, así como la calidad y equidad en la prestación de los servicios en salud materna. Llama la atención, y esto es importante para la reflexión, para el análisis, para que se consideren los expertos, que en una publicación de la Organización Panamericana de la Salud sobre indicadores básicos en el 2019, se informa que el Perú tiene un subregistro de 43.6 para el 2016 y que este subregistro es el más alto de la región. Entonces, de todas las cifras que entusiastamente nosotros tenemos que ver entonces esa observación para afinar nuestro sistema de registro, para revisar todas nuestras cifras y para que realmente podamos nosotros, a partir de la data, del análisis y de las conclusiones sobre esta base, poder hacer un diseño adecuado de estrategias para los años que vienen. Todos teníamos la expectativa, todos teníamos el interés que, habiendo avanzado mucho al 2015, al concluir los objetivos del milenio y al trazarse los nuevos objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, si habíamos nosotros avanzado al 2019, lógicamente que íbamos a seguir avanzando. Avanzando en esta línea a partir del año 2021, que debería reducir el promedio de 22 muertes maternas por año, es decir, 3.5 puntos bajarían más en la razón de muerte materna al año, para así cumplir la meta de los objetivos del milenio. Pero todo esto en el 2020 y ahora en el 2021 cambia. El escenario cambió. Por eso me permito señalar a manera de conclusión de esta breve presentación lo siguiente. La mortalidad materna ha sido enfocado como un problema global a ser atendido dentro de los compromisos de los objetivos del milenio, y que felizmente lograron una significativa disminución de los países en desarrollo. En segundo lugar, en este contexto, la muerte materna en el Perú avanzó enormemente, estuvo a 2 puntos de lograr la meta y nos ubicamos entre los 20 países que más avanzó en el mundo. Es así que, siendo la meta 66 muertes por 100.000 nacidos vivos, llegamos a 68. Eso es muy importante como resultado del trabajo realizado en el país en los últimos años. Tercero, al 2019, dentro del escenario de los objetivos del desarrollo sostenible, la tendencia era fluctuante y había una tendencia a seguir bajando. Pero al llegar al 2020, el escenario epidemiológico global cambia drásticamente. No solamente en el Perú, cambia también en los países de la región de las Américas debido al COVID-19. Y la mortalidad en el caso del Perú se incrementa a 430 muertes por año y
hay la tendencia a que en el 2021 continúe en cifras elevadas. Ante esta situación, hay nuevos retos, hay nuevos desafíos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, como sabemos, la muerte materna, al ser un problema de salud pública y al haberse incrementado con la pandemia por el COVID-19, requiere de una intervención global y de constituirse una política de Estado. En segundo lugar, se requiere el trabajo, la construcción de un solo protocolo de prevención y detección de casos de riesgo en los servicios de atención a la madre. En tercer lugar, debe formalizarse el sistema de coordinación y acción multisectorial con indicadores de resultados. En tercer lugar, las universidades deben incrementar la investigación e innovación y formar los equipos de salud con nuevos conceptos para el trabajo comunitario, a los efectos de evitar las muertes maternas directas e indirectas. En este espacio, en este periodo, fundamentalmente el trabajo para evitar la muerte indirecta. En el caso del Perú, al haberse demostrado con la pandemia las debilidades del sistema sanitario, algunos dicen la quiebra de nuestro sistema sanitario, el abandono y a veces la falta de atención de nuestra población, de manera particular de la madre, requerimos, primero, hay que fortalecer la atención primaria y el primer nivel de atención, dotándole de la infraestructura adecuada, el personal o los recursos humanos especializados, capacitados, el equipamiento, el compromiso y participación activa de la comunidad. En segundo término, hay necesariamente que incorporar la tecnología en estos servicios, tales como telesalud, telemedicina, telegestión, videollamada, telecapacitación, mayor aún cuando ahora hay que trabajar fundamentalmente mediante los medios virtuales y remotos para poder llegar y resolver los problemas oportunamente. En cuarto lugar, es necesario el funcionamiento sistémico de las redes de atención. Este sistema que no funciona todavía como quisiéramos es fundamental para enlazar los servicios de menor a mayor complejidad. En cuarto lugar, la intervención del equipo multidisciplinario formado y con compromiso, un equipo comprometido para evitar las muertes maternas. Los países en general y el Perú en particular deben necesariamente incrementar el presupuesto para el financiamiento en atención eficaz de la salud. Sin recursos, sin presupuesto, hacemos muy poco. No es posible que no tengamos servicios, que nuestra población no tenga UCIs, no tenga oxígeno, y esto se resuelve con recursos. En segundo término, en estos retos y desafíos señalamos que hay que gestionar el riesgo y lograr resiliencia en los servicios de salud. Es necesario invertir en el potencial individual para construir inteligencias colectivas. Esto es trabajo colectivo, es trabajo y compromiso de todos. Hay que invertir en la construcción de ambientes de crisis humanitaria y de fragilidad en las regiones y localidades de mayor pobreza. Los lugares de mayor pobreza es donde tenemos que mirar y encontrar una alternativa, una salida inmediata, transitoria, que evite la enfermedad y que salve vidas. Y finalmente, debemos señalar que hay que formalizar la rendición de cuentas en los servicios de salud con participación ciudadana, porque si hoy día algo daña al país, al Perú y a los países de la región, y de manera particular a algunos países que ya todos nosotros conocemos, es la corrupción. Por eso decimos, hay que formalizar la rendición de cuentas y que sea una obligación de todos los que intervengan en gestión en salud. Muy agradecido a todos ustedes por su atención. Gracias, doctor Mascaro.
Yo creo que esta presentación brillante del doctor Mascaro va a ser complementada con las siguientes presentaciones, particularmente la tercera y la cuarta. A continuación, la doctora María Fernanda Escobar de Colombia. Muchas gracias a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Perú por invitarme a participar en este evento tan reconocido y en el que me hubiera encantado poder estar con ustedes de manera presencial. Voy a compartir algunas aproximaciones alrededor de la innovación para la reducción de la muerte materna. Yo soy María Fernanda Escobar, soy ginecóloga, soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y trabajo en la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia, donde todos ustedes son bienvenidos. En este momento voy a parar el video y voy a compartir con todos ustedes las nuevas aproximaciones que tenemos alrededor de la reducción de la muerte materna. Entonces, vamos a hablar acerca de esta aproximación, sobre cuáles estrategias se han probado en este momento para tratar de reducir esta condición que en este momento tiene una importancia muy importante, tiene una relevancia, muy importante alrededor del mundo. Vamos a hablar un poco en esta estrategia de qué hacer, qué nos dice la evidencia, qué corresponde, cuáles son los conceptos alrededor de la innovación en salud materna. Yo voy a hablar muy especialmente acerca del papel de la telemedicina, voy a mostrarles nuestra experiencia alrededor de lo que estamos haciendo. Este es el reporte interagencial al año 2017 más importante en muerte materna, en donde vemos que todavía existe una diferencia muy marcada para alcanzar aquellos objetivos de desarrollo sostenible que nos trazamos para el año 2030. Aún en países donde no nos vemos tan dramáticamente mal como lo que puede estar pasando en África subsahariana, pero en donde en este momento seguimos teniendo una tendencia muy alta en los indicadores de muerte materna. Indicadores que vienen en aumento aún en países de alto desarrollo como los Estados Unidos, y en donde el 13 de agosto del año 2020, cuando estamos pasando los primeros 6 meses de la pandemia, empiezan a aparecer los reportes de la Organización Panamericana de la Salud, donde se presentan al menos 356 muertes maternas adicionales a lo que normalmente estábamos viendo. Y esto tiene un impacto muy importante en países como el mío. En el año 2020 nosotros hemos tenido un retroceso en los indicadores de razón de mortalidad materna de al menos 5 a 10 años, si no es más alta. Acuérdense que en los primeros 3 meses de cada año siguiente al término del previo se hace la evaluación correcta del número de casos de muerte materna reportados. Y vemos cómo las causas directas siguen siendo muy importantes y tienen mucho peso, pero las causas indirectas y la neumonía por COVID-19 se convierte en mi país en la tercera causa de muerte materna. Esto hará probablemente que, sumado a los casos de morbilidad materna extrema que se dispararon de una manera abrupta por la permanencia de lo que veníamos manejando previamente y la nueva incidencia de los casos de COVID-19, hacen prever que para los países de medianos y bajos ingresos probablemente vamos a tener un retroceso muy importante para el alcance de los objetivos que previamente se habían planteado. Y teníamos una estrategia planteada desde el año 2015, donde había una propuesta para mejorar la salud de mujeres, niños y adolescentes alrededor del mundo, donde desde el liderazgo de cada uno de los países se debían tratar de evaluar cuáles eran las posibles evidencias que pudieran participar o tener un mayor impacto, y en donde definitivamente reducir la disparidad en la atención en calidad de la morbilidad y los casos de mortalidad materna era absolutamente indispensable desde los hospitales, ya sean de bajo, mediana o alta complejidad. Y en el año 2019 salió un reporte muy interesante en el New England Journal, donde hablan de estrategias de real impacto para la mortalidad intrahospitalaria, en donde la implementación de los paquetes de intervención, algo que nombraré en mis otras intervenciones, es muy importante, especialmente en el caso de las emergencias obstétricas. Sin embargo, hoy tenemos un mundo completamente diferente.
porque hoy tenemos una nueva generación que ha nacido en medio del Internet. En este momento, en el mundo, hay más de 5.000 millones de celulares funcionando, mayor que el número de personas en algunos países. Y las máquinas han tomado la delantera, casi 1 billón, probablemente, alrededor de lo que estamos pensando. 91% de nosotros podemos ser infelices sin tener un celular y 76% podemos ser considerados adictos al mismo. Y una plataforma como WhatsApp, que tiene 1 billón de usuarios activos al día, es capaz de transmitir 1 billón de videos compartidos por día, sin hablar de las fotos y los billones de mensajes que se envían. ¿Qué pasaría entonces si nosotros, en una estrategia donde deberíamos utilizar las opciones positivas de reducción de muerte materna, de reducción de muerte perinatal, infantil, pudieran ser transmitidas a la misma velocidad y con esta misma énfasis? Hoy necesitamos productos y servicios innovadores para abordar la salud de personas en entornos con recursos muy importantes. Y la transmisión de esa información de un lado hacia el otro es lo que se conoce como salud global, en donde los problemas de la salud trascienden las fronteras nacionales y se abordan mejor mediante acciones y soluciones cooperativas. Y esto es muy importante para nosotros los latinos, en donde no solamente tenemos ejemplos maravillosos, un país al lado del otro, no nos damos a conocer, sino que muchas veces el ego que cada uno de nosotros maneja, donde creemos que hacemos las cosas lo mejor posible, no nos permite ver lo que hay alrededor y lo que pasa alrededor de muchas otras partes. El 90% de los recursos sanitarios en el mundo se gastan en enfermedades que afectan el 10% de la población mundial. Hoy se han utilizado todos alrededor del COVID, por ejemplo. ¿Y qué pasaría si esa misma fuerza pudiera ser utilizada en los países de bajos y medios ingresos para transformar la salud y el cuidado? Eso se conoce como la telesalud. La telesalud es un concepto que permite la transmisión de información en términos de salud entre diferentes proveedores e incluye las condiciones de telemedicina, los sistemas informáticos hospitalarios o la teleeducación, entre otras condiciones. Y en el año 2019, la Organización Mundial de la Salud establece cuáles son aquellas intervenciones que se deberían hacer de manera digital para fortalecer los sistemas de salud. Y habla claramente de la telemedicina entre proveedores, que en mi país se conoce como la teleexperticia, o la telemedicina en la cual yo estoy frente al paciente y corresponde a la teleconsulta. La resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre salud digital, aprobada por los miembros de la Organización Mundial de la Salud en mayo del 2018, reconoció el valor de las tecnologías digitales para contribuir al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay al menos 58 revisiones sistemáticas desde el año 2016, donde hay evidencia contundente de la efectividad, por ejemplo, de la monitoría remota y el desarrollo de la teleconsulta asistida en pacientes en condiciones graves. Esta revisión me encanta, fue publicada en diciembre del año 2019, antes de que en el 2020 nos cambiara la vida, por el grupo de Harvard, en donde ellos son contundentes en establecer que hay evidencia que sugiere que los programas de telesalud podrían aumentar significativamente el acceso a la atención médica para los más vulnerables y mejorar los sistemas de salud públicos débiles, que puede caernos muy bien a los países de bajos y medianos ingresos. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con la telemedicina en los escenarios de crisis? Esto no es nuevo, muchos de estos reportes tienen más de 3 a 10 años de haberse publicado. Pero la telesalud en escenarios de desastre, como lo que nos pasó en la pandemia, nos permite estabilizar y clasificar pacientes, poner especialistas al lado de la cama del paciente, y son estrategias maravillosas para colapsos hospitalarios. Nosotros ahora en el segundo pico, si no hubiéramos tenido esta oportunidad, no sé qué habríamos hecho para el manejo de los pacientes por urgencias. La revisión sistemática con 19 artículos publicados en el año 2014 establece que la telemedicina es muy importante para la comunicación entre trabajadores de primera línea y médicos expertos en ubicaciones remotas. Lo veíamos con los infectólogos. Nosotros tenemos un panel de 5 infectólogos para atender. En este momento nosotros llegamos a atender más de 100 pacientes de UCI en condiciones muy críticas, donde usted no puede exponer el único o los 2 infectólogos de turno y necesita usar probablemente la telesalud para poder visualizar a estos pacientes adecuadamente. La escasez de personal hospitalario puede hacer necesaria la implementación de tele-UCI en modelos de unidades de cuidado intensivo que han funcionado muy bien,
y en donde nosotros necesitamos poner a esos especialistas altamente capacitados de manera remota. Y cuando tenemos que disminuir la exposición para visualizar, clasificar y tratar pacientes, especialmente en el medio de enfermedades infecciosas, y esto quiero mostrárselos que está escrito desde el año 2008, fue escrito y publicado en el CHEST, probablemente la telesalud sería muy importante para disminuir esa exposición. Y aparece la pandemia, y en el año 2020, en New England Journal, la primera de las muchas publicaciones que se hizo, nos decía si de pronto en estos escenarios que estábamos viviendo y que tenemos que pensar que puede no ser la única pandemia que nos va a afectar, podríamos tener desafíos únicos para la prestación de la atención médica por la telemedicina, dado que cuando la infraestructura permanece intacta y el recurso médico está disponible, así sea un recurso médico que no sea de alta complejidad, pues la probabilidad de atender pacientes permanece viable a través de estos sistemas. Nosotros publicamos en el Journal de Primary Care, en el año que se había publicado ahorita en enero del 2021, una scoping review acerca de cómo se utilizaba la telemedicina en los escenarios de la pandemia. Y he hecho mucha fuerza alrededor de lo que está pasando con la pandemia, porque es que la pandemia no solamente nos cambió la manera de ver el mundo, sino que trajo herramientas como la telemedicina que no tenían un crecimiento como el que hubiéramos creído, a tener un escenario de gran importancia y a que nosotros empezamos a ver es que de pronto lo que estamos haciendo necesita tener un adelanto con un mundo que tiene más celulares que seres humanos. Entonces aparece la teleconsulta para atender pacientes y aparece en los pacientes asintomáticos de alto riesgo la teleconsulta para los que estaban, un ejemplo, con inmunosupresores manejados en casa y no podían presentarse en los escenarios de hospitalización. Y nosotros alcanzamos a hacer en la Fundación Valle del Lili, de 0 consultas pasamos a hacer 56.560 consultas en el periodo de 9 meses. Esto es en un país de medianos ingresos. Y aquí lo que uno dice es, primero sí se puede, y segundo sí se puede porque nosotros somos absolutamente capaces de que con las herramientas que tenemos en los países, bien organizadas y potencializadas, se pueda dar la estructura. Para los pacientes sintomáticos respiratorios o asintomáticos con contactos positivos, lo que se trataba de hacer era establecer triajes a distancia para priorizar a aquellos pacientes que deberían atenderse en las urgencias y descongestionar los servicios. Nosotros atendimos 2.871 pacientes y en el primer pico no hemos mostrado lo que ha pasado en el segundo pico. En el año 2020 logramos contener y disminuir 1.000 pacientes que iban a ingresar adicionalmente y que nos hubieran generado un colapso aún mayor. Y aparecen las opciones de usar los dispositivos y muchos de nuestros países están moviendo a regulaciones menos severas para que podamos hacer monitorización desde la casa de pacientes que probablemente se beneficiarían de educación inclusive para la toma de pruebas en casa, que es hacia donde va el futuro de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en un escenario en el cual en el transcurso de 9 meses, o en este momento ya casi un año, tuvimos que movernos de hacer cosas que no sabíamos hacer, a tener que abrir las oportunidades al futuro. ¿Qué nos espera, por ejemplo, en el área de la telemedicina? ¿Y qué pasa en el área de la telemedicina en obstetricia? En el año 2020, en enero del 2020, antes de que pasáramos esto, aparece la primera revisión hecha por uno de los comités del EICO, es donde veíamos que nosotros teníamos un abismo importante y que deberíamos considerar y familiarizarnos con estas nuevas tecnologías. Y la revisión sistemática también publicada en el año 2020 en el Obstetrics and Gynecology demostró que teníamos una brecha muy marcada en el conocimiento de las intervenciones mediadas por salud. Nosotros, en el 2020, en el American Journal de Perinatología, aparece cómo las atenciones de los pacientes obstétricas podrían orientarse a estos principios de seguimiento seguro para intercalar las visitas ambulatorias a las visitas presenciales, a las visitas virtuales. Y uno dice, pero si la pandemia se va, lo vamos a necesitar, y yo quisiera que se situaran en la situación económica que nos deja la pandemia, en donde para muchos de nuestros pacientes que tienen celulares es casi imposible movilizarse desde ciudades intermedias, por ejemplo, a ciudades capitales en el mismo departamento en el que yo estoy, porque no hay recurso económico para hacerlo. Y surgen modelos para planificar los servicios de obstetricia
en donde el control prenatal, el telemonitoreo, los soportes a la lactancia e interconsultas con medicina materno-fetal pueden ser vistas alrededor de la telemedicina. Aparecen las estrategias para hacer teleconsulta intercalada, eso se llaman semipresenciales, en escenarios de embarazos de alto riesgo, e inclusive aparecen modelos de implementación de clínicas de atención obstétrica, en donde hay un intercambio permanente entre la presencialidad y la virtualidad. Y reportes muy interesantes como este que se saca en el PINC Journal, que es el American Journal of Obstetrics and Gynecology and Maternal Fetal Medicine de septiembre del año pasado, en donde hace una encuesta a un número de pacientes y se evidencia que los que más tenemos temor a movernos hacia el uso de las tecnologías somos nosotros los médicos, más que los mismos pacientes. Entonces, tenemos que pensar que dentro de la estructura de los hospitales yo debería tener servicios de telemedicina transversales a todas las atenciones que nosotros damos para convertirnos en una práctica de rutina. Es decir, usted tiene dos opciones, yo lo veo presencial o lo veo virtual. Y que nos adelantamos tanto a lo que se suponía íbamos a hacer, que no nos preparamos para hablar de frente a las cámaras ni para estandarizar las infraestructuras, la dotación de personal, los flujos de trabajo y las logísticas. Y que tenemos unos retos muy importantes para tratar de establecer la conectividad, la sostenibilidad económica y la educación en tecnología, para que esa logística no solamente requiera una inversión económica menor a lo que nosotros estamos viendo, sino que sea mucho más fácil de implementar. Entonces, necesitamos infraestructura para conectividad. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en la meta de los alcances de los objetivos de desarrollo sostenible, los hospitales tienen que poder estar interconectados. Los pacientes y los pueblos más alejados de nuestro país deberían tener la opción de al menos mantenerse comunicados para establecer sus necesidades a través de estrategias de Internet, donde las historias clínicas interconectables electrónicas sean accesibles para que los pacientes de menores recursos tengan una oportunidad. Y donde además podamos establecer que la inversión que nosotros hacemos, y este es un estudio que estamos muy próximos a publicar y que ojalá sea un apoyo para todos ustedes, que se corrobora con este publicado en el año 2019, se establece que la recuperación de la inversión de estos proyectos que antes era a 9 años, hoy es mucho más rápida. Nosotros hemos evaluado cómo es factible que con esas 56.000 consultas que atendimos a distancia se hayan logrado disminuir hasta 1.500 millones de pesos colombianos en transporte para pacientes que en este momento inclusive pensamos no van a tener cómo poder hacerlo. Necesitamos además, o en este deporte de equipo que corresponde a la medicina, jugadores nuevos, médicos, y esto va muy dirigido a la nueva generación de médicos capacitados en estadística y ciencias de la computación. En el escenario en el que yo me muevo en la Fundación Valladolid, el jefe de tecnología informática es un médico internista, que nadie conoce mejor ni establece mejor las necesidades de los equipos médicos que alguien que entienda muy bien de qué estamos hablando. Necesitamos avances rápidos en robótica, sensores, inteligencia artificial y genética. Y uno piensa que esto es como ciencia ficción y no va a pasar. Yo los invito a que revisen al interior de las universidades donde ustedes están, que probablemente se está realizando, porque nosotros mucho de lo que hemos implementado ha partido de los procesos de maestría y educación de las universidades con las que trabajamos. El teléfono móvil omnipresente disminuirá las barreras tecnológicas para la adopción de la atención médica virtual. Piensen cuánto les costó el primer celular y los invito a que revisen cuánto cuesta el que ustedes están usando. Y uno dice, ¿cuánta plata me gasté en algo que en cuestión de años se volvió mucho más asequible? Y necesitamos educar a los estudiantes en currículos nuevos, donde tengamos espacios de educación digital, en donde tenemos que aprender a saber nosotros, los mayores, que existen avatares, que son representaciones reales de pacientes estandarizados, y en donde se aprende como en un juego. How would you like me to proceed? Choose a location for the chest drain insertion.
O podemos hacer manejos de pacientes en equipos a través de estrategias de educación virtual. Nosotros hicimos un video de educación en trabajo de parto en pacientes con COVID que tiene 8.700.000 visualizaciones. Se trata de una paciente de 22 años, es gravidad 2, partos 1, tiene un embarazo de 37 puntos. Creo que nadie jamás nos va a ver tanto como nos pudieron ver en ese escenario clínico, donde además, si eso se monetizara, pudiera tener una opción muy interesante para los equipos que se dedican a hacerlos. Les voy a finalizar mi presentación contándoles cómo nosotros hemos creído en esos adelantos tecnológicos y educativos para las estrategias de reducción de muerte materna. Este es mi país, a la entrada de América Latina, en donde el gobierno estableció, dadas las razones de mortalidad materna semejantes a África, que se viven en la periferia de mi país, que nosotros deberíamos buscar estrategias para movilizar pacientes desde estas áreas a las áreas señaladas como las áreas claves donde están todos los insumos. Y esta paciente, que probablemente alguno de ustedes me vio compartir hace algunos años, es una paciente que llegó casi en muerte cerebral, traída por estos 13 héroes en una ambulancia que no tiene nada medicalizada excepto la presencia de este médico que se había capacitado con nosotros en uno de los múltiples cursos de educación y en donde ellos le colocaron el traje, que trajeron a esa paciente que les hizo un paro en el camino. Nosotros los asistimos a través de un teléfono y a pesar de que ella llegó con un pH 6,7 y con un lactato de 12, que luego hablaremos de eso en la estrategia de hemorragia posparto, pudo salir viva. Tengo 32 años, soy ama de casa, tengo 2 hijos. A partir de ese ejercicio y pensando en que definitivamente la simulación y el entrenamiento de los equipos mejoran las opciones de manejo, en cómo los residentes se gradúan hoy de nuestros espacios diciendo nosotros no tenemos aún estrategias de módulos específicos para muchas de las 500.000 opciones que se puede presentar y más en un médico general. En cómo cuando usted evalúa qué pasa en los escenarios de reanimación cardiopulmonar, solo el 10% de muchos de nosotros hemos podido participar en estas opciones y tal vez nadie nunca ha sido expuesto, y en donde la evidencia disponible sugiere que el conocimiento y las habilidades decaen de 6 meses a 1 año después del entrenamiento. Es decir, que un médico rural puede perder gran parte de sus habilidades en el primer año de ese ejercicio rural si no se ve expuesto. Entonces nosotros hemos pensado que trasladar el conocimiento desde nuestra unidad de cuidado intensivo obstétrico, que se llama la unidad de alta complejidad obstétrica en la Fundación, soportada en las recomendaciones del fortalecimiento de los sistemas a través de las intervenciones digitales, puede tener una opción. Entonces nosotros estamos ubicados en esta zona de Pacífico y acá está la ciudad de Cali. Y a partir de ese ejercicio hemos generado varios escenarios y varios nodos de atención que reúnen en este momento a más de 35 hospitales alrededor de mi país. Pero quisiera contarles lo que hicimos en esta que fue la primera intervención de 14 hospitales en donde teníamos un hospital de nivel 1, y lo que nosotros hicimos fue movernos a esta que es la Colombia Real. Este es uno de los escenarios donde estamos trabajando en el Pacífico colombiano. Hace 3 semanas estuvimos allá. Estas son las condiciones de las regiones a las que nosotros vamos cuando son en la costa pacífica, o estos, que son las condiciones de las montañas donde está la población indígena, que también está cercana a la zona, pero donde ustedes ven todo el mundo tiene celular. Estas son las calles de algunos de esos sitios en donde no se puede acceder, donde no hay carros, donde las ambulancias tienen que ser de la misma condición porque las calles no permiten el tránsito y ni siquiera hay un sistema eléctrico permanente que funcione bien. Todo lo que nosotros hacemos, y este es mi compañero Javier Carvajal, eso no lo hace sino él, yo siempre se lo he dicho, vamos a los hospitales y en los hospitales pequeñitos de nivel 1, 2 y 3, lo que hacemos es acompañarlos en su misma sala de partos para saber cómo hacemos la estrategia. Hacemos el fortalecimiento alrededor del trabajo en equipo y las listas de chequeo, y aún en la pandemia nos hemos desplazado para enseñarles a colocar, especialmente porque en este momento no hay sangre ni en las ciudades capitales, cómo se colocan las herramientas de los trajes y los balones. Pero para poder entrar a la comunidad adecuadamente, que es mi compañero Jorge Piñeros y mi compañera Natalia,
han hecho todo el proceso con los proveedores y las parteras para que nos dejen entrar y entiendan que lo único que nosotros pretendemos es fortalecer lo que ellos hacen y tratar de salvar a aquellas pacientes que no les va bien. Nuestro sistema de telemedicina está centrado alrededor del recurso humano. Nosotros no tenemos equipos muy grandes, tenemos una tableta para ver a las pacientes y unas pantallas a través de las cuales nos vemos y un computador por el cual transmitimos la información en esto que se llama Lili Connect. Este era uno de los ginecólogos que más peleaba conmigo y ahora es uno de los grandes aliados cuando trabajábamos a distancia y no sabíamos quién era el uno del otro. Y cuando nosotros ya educamos a la gente, después nos podemos comunicar con ellos y decirles que eso que les enseñamos y que ellos no usan todos los días, cómo es que lo tienen que usar y cuáles son las dosis de los medicamentos, por ejemplo, en las tablas que nosotros les mandamos para que ellos tengan un adecuado control. Estas son las 602 pacientes que hemos atendido en el norte del departamento del Cauca a través de esta estrategia. Y lo que encontramos fue que en ese periodo de tiempo hicimos un estudio ya en la fundación de ver cómo, un estudio antes y después, de ver cómo nosotros podíamos haber impactado nuestros indicadores una vez lo grabamos y allá hacer la teleconsulta en el momento de la emergencia y acompañar a los equipos hasta la remisión de los pacientes. Nosotros logramos una reducción muy importante del número de pacientes que nos llamaban desde esos 14 municipios y logramos de manera estadísticamente significativa que las pacientes se concentraran en la Fundación Valle de Lili para aquellas que recorrían nivel 4 solamente, es decir, que parte de esa reducción se logró porque poníamos las pacientes en el nivel de atención que correspondería. Los requerimientos de hemoderivados se redujeron de manera dramática, los episodios de eclampsia, logramos disminuir mortalidad perinatal, logramos disminuir el número de cirugías mayores para hemorragia posparto sin aún ser significativo porque la proporción no se cambió, pero tuvimos 22 casos menos de hemorragia, 17 casos menos de eclampsia, 62 casos menos de pacientes en crisis hipertensiva y 0 muertes maternas. Por eso creemos hoy en día que el mundo estará listo para aceptar y entender el potencial de la innovación y en este caso, por ejemplo, la telemedicina, para brindar atención oportuna, segura y menos costosa. Y creo que es un momento muy importante para repensar todo lo que nosotros somos capaces de hacer y sacar en medio de todas esas opciones que tenemos la resiliencia. Yo siempre me despido de todos estos escenarios académicos con las fotos de mis hijos. Mis niños nos demostraron a nosotros como familia que eran capaces de disfrutarse una piscina de agua igual que si fuera Disney, en medio de un escenario tan dramático como la pandemia. Y nos enseñaron que estábamos en la obligación moral y ética de hacer en este momento tan complejo todo lo que nos sea posible para darle a otros niños y otras familias la posibilidad de crecer feliz al lado de su mamá, como ellos lo hacen. Yo quiero agradecer nuevamente a todos ustedes por permitirme estar en este momento acompañándolos. Gracias, María Fernanda, se nos pasó el tiempo, pero no pudimos regularlo por cuanto no está físicamente con nosotros la ponente. A continuación, el doctor Alfredo Guzmán Changanaki. Alfredo, adelante. Micrófono. Buenos días con todos. Buenos días, doctor Tábara. Vamos a tratar de compartir pantalla. A ver, vamos a ocultar esto. Stop screen, share screen. Y no veo que comparta yo mi pantalla. Compartir. No. Aparezco yo, por eso la presentación en pantalla completa ya está en pantalla completa, pero no la veo, Ese es el problema que yo manifesté, que no lo podía stop screen. Vamos a volver a hacerlo. Ok, share screen. Comparto mi pantalla. Compartir. Pero no aparece la presentación, Ese es
Ya yo lo había tratado de entrenar esto y no veo que aparece la presentación. Vamos a ver, ahora, ¿aparece? Tampoco, ¿no? Por eso, la pongo. ¿Ustedes la ven en este momento? Me gustaría conocer. ¿La vieron? Ahí está. Ok, muy bien. Me alegro, está en pantalla completa. Bueno, a mí lo que me toca, voy a calcular el tiempo, factores de éxito que lograron la reducción de la mortalidad materna en el Perú. Afortunadamente el doctor Mascaro ha tomado algunos de los temas que están en esta presentación, por lo que me va a ser mucho más fácil ir más rápido con ello. Él habló de los objetivos de desarrollo del milenio, sí, que los pusimos, estoy en plena conferencia, en fin. ¿Ah? Ya, ok, gracias. Me decía el doctor Gutiérrez muy preocupado que sí apareció la pantalla, ahora está apareciendo también. Bueno, teníamos los objetivos de desarrollo del milenio que se dieron en el año 2000 y que teníamos que reducir, como ustedes saben, la mortalidad materna en 3/4. Lógicamente, para eso teníamos que ver que las causas etiológicas más conocidas, que es el lado visible, tuvieran un manejo mejor para una reducción, pero abajo, en el lado oculto, teníamos una serie de factores condicionantes, sobre todo socioeconómicos, de derechos y también de acceso, ¿no? Entonces, pero pese a todo ello, la mortalidad materna disminuyó a cerca de lo que se había puesto como meta, que eran los 66 como objetivo de desarrollo del milenio. Recuerden que estamos hablando del año 2000, donde estábamos en 185 y deberíamos bajar a 66. En el 2015 nos dimos con la grata sorpresa de que Perú había logrado una reducción de no un 75%, pero sí un 72% de reducción. O sea, habíamos llegado a no 66, sino a 68 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. ¿Qué influye en una mortalidad materna? Intervenciones de este tipo. Hay 3 intervenciones muy conocidas: reducir las posibilidades de embarazo, reducir las posibilidades de complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, y si estas se presentan, reducir las posibilidades de muerte, ¿no? Entonces, para reducir las posibilidades de embarazo, la planificación familiar es una de ellas. Se evita un 32% de las muertes maternas y cerca del 10% de las muertes infantiles. Veamos qué pasó. La tasa global de fecundidad, esto solo muestra del 2010 al 2018, pero sí tuvo un descenso. Estamos hablando del año 2000, o sea, 10 años antes de estas cifras de acá, y donde lo que vemos es, sobre todo, que hay una disminución en nivel rural de la tasa global de fecundidad. Nosotros empezamos más o menos con un 4.2 en ese momento de tasa de fecundidad, que estábamos hablando del año 2000, y poco a poco fue disminuyendo, y la tasa urbana sí se mantuvo más o menos en los mismos. Sin embargo, esto sí nos preocupa, porque desde hace un buen tiempo el uso actual de métodos anticonceptivos en mujeres unidas se ha mantenido casi constante. O sea, se ha reducido la tasa global de fecundidad, la anticoncepción ha tomado parte en esto, pero no solo es eso, es también educación, es también información que ha permitido que las mujeres tomaran, digamos, una decisión propia mucho más sostenida que basándose en los anticonceptivos, porque si nosotros vemos la mezcla de métodos modernos que se usaban, que solo es el 55%, porque hay un 20% de uso de métodos tradicionales, vemos que aparte de la esterilización femenina que ustedes la ven acá, el resto son métodos pues que no tienen esa sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y lamentablemente el dispositivo intrauterino, que era un método muy usado en los años
80s y 70s fue perdiendo, digamos, el favoritismo o el uso por medio del profesional de salud, y lamentablemente muchas veces por no estar entrenado en cómo colocar un dispositivo intrauterino. Esto, si nosotros vemos que la anticoncepción se ha mantenido estable, indudablemente ha tenido una repercusión sobre el grupo más vulnerable, que son los adolescentes. Y desde hace 20 años se ha mantenido el porcentaje de madres o embarazadas por primera vez en alrededor del 13%. Y eso realmente es muy lamentable, ¿no? Y sobre todo si vemos las diferencias urbanas y rurales. En la parte urbana es un 10%, en la parte rural es un 22%, o sea, más del doble. Veamos la otra, la segunda, reducir las posibilidades de complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Y eso es con, digamos, las demoras. Esto tiene que ver con las demoras, demora en reconocer el problema, demora en buscar atención y demora en que esa atención en la institución o en el establecimiento sea el adecuado y oportuno, ¿no? Y eso es lo que, digamos, hace que haya una sobrevivencia en una condición amenazante a la vida. En primer lugar, las atenciones prenatales con 6 o más sí aumentaron a lo largo del tiempo y sobre todo en el área rural, como ustedes ven, de 74 en el 2010 a 85 en el 2018. Eso en el área rural. En el área urbana también hubo un aumento, que no estábamos tan bien tampoco en el área urbana, y esto elevó, digamos, a nivel promedio en casi 10 puntos las atenciones prenatales. Lo otro que sucedió es que el porcentaje del parto institucional también en el área rural es donde se nota la diferencia y es lo que es el impacto que hace, y es uno de los factores de éxito de la reducción de la mortalidad materna, se elevó casi 20 puntos a lo largo de 10 años. ¿No? Y si esto lo sumamos o nos extrapolamos hacia el año 2000, son mucho más puntos. Y mientras tanto, que en el área urbana sí tuvo un aumento también, pero no fue tan marcado. Y lo que hace la diferencia muchas veces en las complicaciones graves o esas emergencias obstétricas es poder tener la accesibilidad o el acceso a una intervención quirúrgica como la cesárea que permita salvar al niño y salvar a la madre. Y veamos lo que pasó. Acá sí podemos ver desde el año 2000. El año 2000, vean ustedes, en el área rural, que es lo más importante. En el área rural teníamos 3.7 cesáreas, ¿no? Un porcentaje de 3.7%, mientras que en el 2018 llegamos a un 15.7%. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven, y eso va a ser tema de una conferencia que tenemos el viernes sobre cesáreas, indudablemente hay una epidemia de cesáreas a nivel mundial, pero lo que recomienda la OMS es que por lo menos debería haber entre 10 a 15%, y 15% es el número de cesáreas en, digamos, un grupo poblacional de embarazos. ¿Y qué es lo que había pasado entonces en Perú? En Perú lo que había pasado es que nosotros no teníamos áreas donde podían acceder a una intervención quirúrgica, porque es realmente muy raro de que solo se solucionen 6%, 7% o 13% de las emergencias con una cesárea y no como ahora. O sea, estamos en este momento en el límite en el área rural. En cambio, en el área urbana sí estamos sobrepasados sobre las recomendaciones de la OMS. El tercer punto para reducir una mortalidad materna es el reducir las posibilidades de muerte entre aquellas mujeres que experimentan una complicación. Ahí sí tenemos un problema serio, es un gran desafío. Algo se ha hecho, bastante probablemente,
pero esta es una, digamos, una imagen que representa las funciones obstétricas y neonatales básicas en el nivel 1 y en el nivel 2. Y vean ustedes que aquellos que alcanzan del 90 a 100, que es lo ideal de funciones obstétricas y neonatales, en el nivel 1 solo es un 3.1% y en el nivel 2 es un 6.5%. O sea, realmente son establecimientos muy pocos los que realmente cumplen con un 90 a 100% de funciones obstétricas y neonatales. Pero vean que hay 36% en el caso del 1 y 51% en el caso del 2, que esas funciones solo están entre 70 y 90%. O sea, ese es un tema que es aún un desafío constante en el Perú. La Defensoría del Pueblo hizo una supervisión a hospitales que eran hospitales del MINSA, regionales, de salud, etcétera, y lo que encontró es que el 52.3% del personal de salud consideró que no contaba con el equipamiento suficiente para atender las emergencias, ¿no? Y se refería a problemas respiratorios, atención de cirugías, emergencias y neonatologías. Entonces, había la mitad del personal consideraba que no estaba en condiciones de ofrecer probablemente una cesárea. Y esto no solo por la capacidad resolutiva en cuanto a equipamiento o medios o insumos en el establecimiento, sino también porque los recursos humanos en muchas zonas del país no alcanza el mínimo, que es 25 para 10.000 habitantes de médico, enfermera o obstetra. Ven ustedes que muchas de las regiones están debajo de eso. Pero no solo el número, es la competencia técnica también de los profesionales de salud, en detectar signos de alarma, en el manejo del parto, en especial manejo activo del tercer periodo, y en el manejo de las emergencias obstétricas, en especial la hemorragia postparto. Entonces, algo que sí cambió realmente, y es uno de los factores de éxito, es eso. Si bien no teníamos los recursos humanos suficientes, comenzó una gran campaña de capacitación desde OPS, desde el Ministerio de Salud, para el personal de salud, sobre todo en emergencias obstétricas y focalizado en algo que nos atormentaba, que es la hemorragia postparto. Y entonces hubo la capacitación con los equipos, con los trajes hemostáticos, con el balón de Bakri hecho con condón, porque el balón de Bakri es costoso, las suturas hemostáticas, etcétera, el código rojo, y eso realmente permitió que en muchas regiones del país el personal comenzara a capacitarse en eso. Ustedes lo han escuchado en el tema de la doctora Escobar, cómo se necesita practicar y capacitar las habilidades estas, y que además no es one shot, porque se pierden en 6 meses o se pierden en 1 año. Entonces es un tema que sí se ha preocupado el Ministerio y los organismos internacionales en apoyar esta capacitación. Y lo otro que ha sido otro factor de éxito es que se trabajó mucho en normatividad, ¿no? Hay una serie de guías que han permitido al personal estar, más informado sobre una serie de indicaciones y manejos técnicos, y así también como los códigos o las claves rojas, azul, amarillo, etcétera, que se ponían en los centros de emergencia de los establecimientos para que las personas puedan manejar una hemorragia, pueden manejar una preeclampsia, pueden manejar una septicemia. Pero yo quiero recalcar algo que sí influyó mucho, sobre todo en esa atención del parto por profesional de salud o en un establecimiento, y es el parto vertical con adecuación intercultural. Ese es un tema que se trabajó bastante en todas las regiones del país y realmente ha hecho que se incorpore mucha población que antes era reluctante a hacerse atender un parto por profesionales de salud en un establecimiento, a que lo haga en esta forma. Y ese es uno de los, grandes éxitos que ha tenido el Ministerio de Salud en estos años y en el éxito para la reducción de la mortalidad materna.
Pero ha habido, como dije yo, otros factores aceleradores. En economía, indicadores macroeconómicos favorables y un incremento progresivo del PBI, políticas sociales a favor de poblaciones más vulnerables, reducción de la pobreza y la pobreza extrema, salud, incremento del presupuesto de salud, mayor acceso a los servicios de salud, el servicio integral de salud, mejora en la calidad de atención, atención del parto, como lo he dicho, con adecuación cultural, la mejora en la educación y el acceso de las mujeres y la articulación intersectorial. Sin embargo, la pandemia nos ha desnudado indudablemente que aún nuestro sistema de salud sigue siendo muy precario pese al incremento del presupuesto de salud y que la articulación aún no es suficiente. Ha habido factores aceleradores que se mantienen y es por eso es unos desafíos que nosotros tenemos que seguir trabajándolos. Uno es que en algunas regiones hay una desigualdad socioeconómica y geográfica, hay poblaciones aisladas y dispersas, sobre todo en la Amazonía, no hay todavía la prestación de un servicio integral de salud sexual y reproductiva y que la calidad de los servicios no es uniforme y ya lo mencionamos que hay una escasez de recursos humanos tanto en calidad como en cantidad. Hablando de las zonas aisladas, dispersas, hay zonas donde hemos visitado como la del Condorcanqui, Datén del Marañón y el Braem, y donde realmente es un desafío muy grande, como yo lo digo. Ustedes solo quiero que se fijen en esta primera columna, donde están los centros poblados por rango de población. O sea, van desde menos de 50 pobladores a un centro poblado hasta 500,000 a más. Tenemos 98,000 centros poblados, ¿no? Y vean ustedes cuántos son de 500 pobladores hacia abajo. Son 20,000 más 12,000 ya son 32, más 61 son 94, 95. O sea, 95,000 de esos 98,000 centros poblados son centros poblados con 500 habitantes o menos. O sea, son poblaciones dispersas realmente y que es muy difícil a veces para las brigadas de salud acceder a esas poblaciones. Y además en esas zonas aisladas se percibe una ausencia de Estado, hay falta de adecuadas vías de comunicación y medios de transporte, hay barreras culturales y lingüísticas, hay inseguridad y desconfianza, sobre todo en la zona del Braem, que es una zona, ya saben ustedes, muy militarizada y con narcotráfico. Los hospitales que hay en la zona están bien equipados, pero no tienen especialistas, ¿no? Y hay ausencia de banco de sangres. Y realmente la supervisión y monitoreo todavía es un desafío pendiente para el Ministerio. Solo un vistazo a la mortalidad materna de 2020, que ya lo expresó el doctor Mascaro, pero que estábamos yendo muy bien y se nos incrementó el año pasado, y esto fue por la pandemia, indudablemente. Este es el exceso, fallecimientos en exceso. Esta es la curva habitual, normal de fallecimientos. Si vean ustedes, todo el exceso, los colores son los meses, ¿no?, que ha habido en el año 2020, ¿no? Y esto muestra la precariedad del sistema de salud que recibió a estos pacientes y por eso también hay parte de, digamos, los fallecimientos que se debieron a una incapacidad en insumos materiales y camas UCI en el país. Vean ustedes el número de camas de cuidados intensivos que tenemos por 100,000 habitantes. En Alemania son 33.9, en Estados Unidos 25.8 y en Perú es 1.6. Así nos agarró el 2020 el COVID-19. Y respiradores en América Latina, Brasil tiene 66,000, Argentina 8,500, Chile tiene 1,600 a inicios de la pandemia, ahora tiene 5,000 y nosotros empezamos con 270 y ahora tenemos 2,000 y algo más. O sea, realmente las condiciones para una pandemia de este tipo fueron muy difíciles en el sistema sanitario del Perú. Y estamos hablando de todo, estamos hablando del MINSA, estamos hablando de gobiernos regionales, estamos hablando de salud y sector privado también. El sector privado no estaba preparado y aún sigue no estando preparado para una pandemia de este tipo.
Esto ya no, solo sencillamente las enfermedades por COVID influyeron en las 63 muertes maternas que se ocurrieron en el año 2020, pero también el coronavirus tuvo impacto en una serie de respuestas en salud sexual y reproductiva, ¿no? Y lo más destacable, digamos, en el caso de Perú es que eso azul que ven ustedes son barras de partos en domicilio. Esto es antes de la pandemia, donde lógicamente están hacia abajo, y esto es después de la pandemia. Esto es abril, esto es mayo, y vean ustedes el porcentaje de partos domiciliarios en relación a los partos en los últimos 3 años por los meses, ¿no? Así que esto es una de las consecuencias de la pandemia. Y tenemos ahora, ya estamos terminando, el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que nos indican que los países para el 2030 deben reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Creo que nosotros en esta situación estamos en condiciones de responder nuevamente a un reto de este tipo internacional, y que significaría que nosotros deberíamos estar en 42 por 100.000 nacidos vivos en el año 2030. Ojalá que nosotros tengamos una cifra menor a esa. Con esto termino y muchas gracias. Y la última presentación corresponde al doctor Enrique Guevara. Adelante, Quique. Tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por permitirme compartir con ustedes dentro del tema oficial de salud materna y mortalidad materna, el rol de las instituciones de alta complejidad en la reducción de la mortalidad materna, y en este 23 Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología y 14 Congreso Peruano de Climaterio. Declaro no tener ningún conflicto de intereses ni tener un interés financiero en ningún producto o servicio relacionado con mi presentación. Mi contenido de la presentación son 3 puntos. Una introducción, que hablaremos un marco general de cómo está la situación de salud en el país, el rol del Instituto Nacional Materno Perinatal como un establecimiento de salud justamente de tercer nivel, y nuestras conclusiones. Recordar, miren, a la fecha del 31 de enero de este año, la cantidad de casos que hemos tenido de COVID, más de 1.138.239 casos de COVID, lamentablemente 41.000 fallecidos hasta la fecha. Las regiones más complicadas han sido justamente Lima, Puno y, Ancash, ¿no? Donde hay mayor número de fallecimientos. Y esto va de la mano un poco con lo que ha pasado, lamentablemente, y eso ya lo han presentado seguramente mis anteriores colegas, que el año 2020 terminamos con 429 muertes maternas, mucho más, como ustedes pueden ver, de los últimos 8 años. Recién en el 2012, 439, y nosotros teníamos una curva que estaba yendo muy bien. Todo el trabajo que se había hecho, lamentablemente esta pandemia ha afectado enormemente la salud materna. Igualmente acá se puede ver cómo es que desde que apareció la epidemia en el Perú, el número de muertes maternas subió mucho. Y esto se ve más reflejado todavía cuando uno ve que la tercera causa de muerte materna en el Perú, primero fue hipertensión, segundo hemorragia, y la tercera causa ha sido el COVID-19 con un 15.40%. Esto realmente no son cifras nada buenas. Nuevamente, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, solamente para que vean el número de muertes maternas que tenemos anualmente, tenemos una razón de mortalidad materna muy baja, que está entre 40 y 30 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. El año pasado hubieron 4 muertes maternas. Y las muertes maternas, básicamente, en el instituto, como en la mayoría de hospitales nacionales, son por causas directas, el 75%, y siempre los trastornos hipertensivos del embarazo, más del 40%,
son producidas por la hipertensión. Sin embargo, hay que llamar la atención que el aborto siempre también está muy cerca, miren, muy cerca juntamente con las hemorragias. Más lejos ya está el problema de la sepsis y mucho más lejos también el problema de las causas indirectas, ¿no? Esto es en el Instituto Nacional Materno Perinatal, como les decía, en primer lugar siempre trastornos hipertensivos del embarazo entre el 2007 y el 2020. Pero también es importante recordar que estamos registrando lo que es morbilidad materna extrema. Como ustedes ven, también el año pasado disminuyó notablemente el número, 204 casos de 311 casos que habíamos tenido en el año 2019, y siempre la primera causa de lejos es la preeclampsia. Pero hemos tenido también muchos casos de hemorragia posparto, especialmente porque hemos tenido casos de atonía uterina, hemos tenido casos de acretismo placentario, que en realidad han llevado a la muerte a muchas mujeres. El aborto también ocupa un lugar, perdón, en estos casos son de morbilidad materna extrema, que ha llevado casi a la muerte de las mujeres, ¿no? Igual que el aborto y la sepsis no obstétrica. Este es lo mismo. Entonces, solamente quería recordarles que en la actualidad el Instituto Nacional Materno Perinatal, como un establecimiento de alta complejidad y de más alto nivel dentro de todo el sistema de salud, por eso lo estoy poniendo como ejemplo, ya tiene 194 años de vida institucional. Fue creado el 10 de octubre de 1826, cuando era presidente el mariscal don Andrés de Santa Cruz, y por decreto supremo emitido por don Hipólito Unanue se creó la Casa de la Maternidad, un centro hospitalario que tendría como finalidad la atención de parturientas, donde además se impartiría preparación en la práctica obstétrica para la formación de comadronas instruidas y hábiles. En el año 43 fue la primera vez durante el gobierno de don Manuel Prado que se oficializó la denominación de Hospital Maternidad de Lima. A partir del 2002 ya se convirtió en un instituto especializado materno-perinatal y desde el 2006, o sea, ya estamos hablando más de 14 años, es categorizado como un Instituto Nacional Materno-Perinatal, establecimiento de más alto nivel de complejidad, cuya misión es dar atención especializada, altamente especializada a la mujer en salud sexual y reproductiva y al neonato de alto riesgo, desarrollando investigación, tecnología y docencia a nivel nacional. Las políticas institucionales del Instituto Nacional Materno Perinatal es el acceso oportuno a los servicios altamente especializados en el área materno-perinatal. Una de las características que tiene el Instituto Nacional Materno Perinatal es que nunca ha rechazado una referencia de una gestante con una complicación grave, contribuyendo de esta manera a la formación de redes de servicio efectivas para la atención, con énfasis en la atención de alta complejidad. También otra de sus políticas es fortalecer la capacidad resolutiva para la alta complejidad de los principales hospitales del país con atención materno-perinatal, mejorando las competencias del talento humano. Y finalmente, promover la docencia e investigación materno-perinatal, el desarrollo de nuevas tecnologías, innovación y modelos de atención. El objetivo general del instituto o de este establecimiento de alta complejidad es brindar, como ya lo hemos señalado, una atención altamente especializada y de calidad en salud sexual y reproductiva, con énfasis en gestantes y neonatos que acudan al instituto. Vamos a decir que tenemos 4 objetivos específicos. El primero es una atención altamente especializada en obstetricia crítica, medicina materno-fetal y medicina reproductiva. El segundo sería la atención especializada en neonatología crítica. El tercero, desarrollo del potencial humano de la institución, no solamente institución, sino también a nivel nacional e internacional. Y cuarto, promover las investigaciones que puedan contribuir a mejorar la salud de las mujeres, gestantes y neonatos en el país. Vamos a hablar de los 2 primeros objetivos, lo de la atención especializada en obstetricia crítica, medicina materno-fetal y medicina reproductiva. Fíjense que todos los años se vienen estandarizando los procesos de atención mediante guías de atención basadas en evidencia científica, como es nuestra guía de preeclampsia del 2017, la guía también de aborto terapéutica 2017, pero que ahora se ha actualizado en el 2020, y nuestra guía de práctica clínica y procedimientos en obstetricia y perinatología del 2018, donde ahí tenemos las diferentes guías, como por ejemplo la del manejo del aborto, manejo del acretismo placentario.
Se han estandarizado muchos procesos de atención mediante guías de atención basadas en evidencia científica. Por eso que el Instituto Nacional Materno-Perinatal es el primer establecimiento que ha podido hacer cirugía fetal intrauterina específicamente sobre la corrección de la espina bífida, más o menos en las semanas 24, 25, 26 de gestación. Y ahí ustedes pueden observar justamente en la foto cómo se hace esta cirugía fetal intrauterina de espina bífida, cuyos resultados son realmente espectaculares, porque ya han nacido estos fetos que tuvieron en algún momento este problema intraútero y que ahora no tienen ninguna discapacidad. Se ha mejorado mucho la especialización en ecografía obstétrica en el servicio de medicina fetal y además también se ha avanzado muchísimo en medicina reproductiva con fertilización in vitro de alta complejidad y además se hace criopreservación de óvulos, que es algo que realmente es el único establecimiento público que está haciendo a nivel nacional. También, fíjense, para la atención de la obstetricia crítica se ha implementado una sala de shock trauma del adulto, que es la que ven ustedes acá, y una sala de shock trauma para la atención del recién nacido. Se ha fortalecido la unidad de cuidados intensivos, que en la actualidad ahora la hemos tenido que implementar para hacer una unidad de cuidados intensivos en tiempos de COVID, con 5 camas. Lamentablemente hoy día hay 5 pacientes que lamentablemente están con puérperas, que están con un problema de COVID muy serio. Por otro lado, también se han implementado, acá como ustedes ven, una sala para poder brindar la atención de todas las pacientes que vienen para el manejo ambulatorio del aborto incompleto. Por otro lado, otra de las cosas importantes que se ha implementado es la consulta por telemedicina en ginecología y obstetricia, más ahora en esta época donde las mujeres no pueden quedarse sin una atención prenatal. De tal manera que se está dando asesoría en anticoncepción, manejo y evolución del climaterio, infecciones genitourinarias no complicadas, manejo del sangrado uterino normal, recepción de exámenes y asesoría en patologías cervicales, evaluación preoperatoria, pero también obstetricia de bajo riesgo, favorecer la pirámide invertida de control prenatal, y en algunos casos hemos empezado ya a dar las citas presenciales, sobre todo a las 12 semanas, 18, 22 semanas y a las 30 y 32 semanas. Citas por teleconsulta, es importante que las mujeres puedan disponer de una balanza y un tensiómetro, cuidado para el puerperio y sobre todo promocionar la lactancia materna. Es muy importante recordar que gracias a la telemedicina podemos hacer una teleorientación sincrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que el teleorientador usa las tecnologías de información y comunicación en forma directa con el paciente. También hay la teleorientación asincrónica, entonces en ese caso el teleorientador no se encuentra en comunicación directamente con la paciente. Y finalmente también se puede hacer un telemonitoreo, es decir, que es la transmisión de información del paciente, de sus resultados, especialmente en nuestro campo de la ecografía, así como de los exámenes bioquímicos, para hacer una monitorización remota de los parámetros biométricos de una paciente. Entonces nosotros tenemos acá, como ustedes ven, la teleorientación para pacientes gestantes del IMP, y en el instituto seguimos nosotros atendiendo ginecología, obstetricia, medicina fetal, neonatología y adolescencia. Tenemos un teléfono al cual pueden llamar y donde se pueden sacar las citas. Al momento actual, desde que empezó la pandemia, probablemente tengamos unas 6.000 atenciones por telemedicina hasta la actualidad. Es algo que tengo que destacar y que hacen especialmente todos los médicos que están ahorita con comorbilidades y que están haciendo una atención remota. El otro gran avance que ha hecho el instituto ha sido la implementación del parto humanizado, que significa que nosotros damos un parto como acompañante. La presencia del acompañante en el trabajo de parto y puerperio cambia radicalmente el pronóstico tanto de la gestante como del recién nacido. El parto vertical, que es el parto que elige la mujer en las diferentes posiciones, como ustedes ven acá, está de cuclillas, y finalmente también se brinda un parto con analgesia epidural para parto sin dolor. Fíjense, son las 3 características del parto humanizado. Esto no tiene ninguna diferencia con respecto a una clínica privada. Exactamente cada uno de los ambientes es un ambiente confidencial, con mucha privacidad, con baño propio, para que la mujer, la gestante, se sienta en las mejores condiciones. Por otro lado, también se ha avanzado mucho en neonatología crítica,
¿Gracias a qué? A las guías de práctica clínica de neonatología actualizadas en 2017. Se ha hecho una guía de práctica clínica de sepsis neonatal elaborada con el método AGRI-2 y GRADE en el 2018, como es la que dispone el Ministerio de Salud. Se ha fortalecido la unidad de cuidados intensivos, y algo que tengo que decir acá es que hemos renovado nuestros equipos de ventilación pulmonar, nuestras incubadoras, e inclusive se adquirió un equipo de hipotermia, e inclusive también tenemos un equipo de electroencefalografía que justamente se puede utilizar cuando se hace uso del equipo de hipotermia para esos casos de asfixia perinatal severa, y los resultados son espectaculares. Se administra el surfactante pulmonar, se administra la nutrición parenteral, nosotros mismos hacemos nuestra nutrición parenteral para cada uno de los, sobre todo prematuros. Se ha implementado, como ustedes ven, se tuvo que implementar una sala más de intermedios neonatal 3, donde ustedes ven que tienen puntos de oxígeno, punto de aire comprimido, se ha hecho fortalecimiento del banco de leche humana, y como ustedes ven en esta foto, logramos acreditar como Hospital Amigo de los Niños para la promoción de la lactancia materna. ¿Qué más? ¿Cuál es las otras cosas que se deben hacer? Se han implementado las rondas de seguridad en todos los servicios del hospital, se está implementando la cultura de informar eventos adversos durante la atención, se hace una supervisión diaria del desempeño de los equipos de guardia, se está presente justamente en la entrega de guardias, y estamos en todo el proceso de autoevaluación desde 2015 al 2020 para lograr la acreditación. Queremos ser el primer instituto de lograr la acreditación como Hospital 3.2. También, ahora ya pasamos al objetivo 3, desarrollo del potencial humano. ¿Qué hemos hecho? Capacitaciones ¿en qué? En gestión hospitalaria, en formación de evaluadores internos, en excelencia en trato al usuario. Y aquí están las fotos que justamente ven cómo han ido participando las diferentes especialidades que tiene el instituto, los diferentes profesionales y diferente personal de salud. Capacitación en la historia clínica perinatal en el CIP Plus, que incorpora la morbilidad materna extrema, capacitaciones para las mujeres en situación de aborto, que es el proyecto MUSA del CLAP, y capacitación también en el concepto de la pirámide invertida del profesor Kipros Nicolaides. Estamos trabajando para la prevención de la predicción y prevención de la preeclampsia con la Fundación de Medicina Fetal, y hemos logrado grandes avances. Están ya haciendo la investigación para ver los primeros resultados sobre esto. Se está trabajando con morbilidad materna extrema, y nuestros indicadores hasta el momento van bastante bien, sobre todo en el índice de mortalidad, que es menos de 4. Vemos que siempre, ya lo dijo en el año 2019, la preeclampsia y el síndrome de HELLP siempre es la primera causa de morbilidad materna extrema. Se ha capacitado en reanimación cardiorrespiratoria a todo el personal de salud, tanto básica como avanzada, así como capacitación en reanimación cardiorrespiratoria neonatal y de prematuro. Hemos implementado una sala para hacer entrenamiento, un training en cirugía laparoscópica y sobre todo manejo de emergencias obstétricas y neonatales básicamente. Se ha realizado asistencia técnica directa en salud materna perinatal a muchas regiones del país, como ustedes ven, y se han firmado 7 convenios con universidades, además, para poder capacitar a posgrado y pregrado. Entre el 2015 al 2018, más de 9.400 profesionales de salud han sido capacitados a través de la unidad funcional de telesalud, de la telemedicina que ya habíamos hablado anteriormente. Miren la importancia que tiene de poder firmar convenios con universidades tan importantes como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Federico Villarreal, Cayetano Heredia, San Juan Bautista, San Martín de Porras, Ciencias y Humanidades y la UINER. Pero no solamente ha sido a nivel nacional, sino acá vemos, por ejemplo, acá se capacitó al personal médico, ginecobstetras y enfermeras de Egipto. Han venido a ser capacitados justamente en la atención integral del aborto terapéutico, y acá vemos personal médico, 3 médicas que vienen de Angola, que vinieron a visitar y se quedaron como 2 semanas en el hospital, justamente haciendo una capacitación en atención del aborto en atención del aborto incompleto mediante la técnica de AMEO. Se ha tratado de reducir la brecha de recursos humanos, incrementando recursos humanos asistenciales, ¿no? Nombramiento por Tesoro Público, CAS COVID en los últimos tiempos. Y además, otra cosa muy importante es que se ha
hecho 3 congresos en estos últimos 6 años. El tercer Congreso Internacional de Salud Materno-Perinatal, el cuarto congreso que fue en el 2017 y en el 2019, quinto Congreso Internacional de Salud rumbo al Bicentenario, donde han participado cerca de 1000 profesionales, entre profesionales y técnicos de la salud, y que han demostrado mucho interés en los congresos que nosotros hacemos sobre salud materno-perinatal. Y finalmente, ya para ir terminando, recordarles que otro rol que tiene importante el Instituto es que debe promocionar las investigaciones para contribuir a mejorar la salud de las mujeres gestantes y neonatos en el país. Entonces lo que hicimos fue fortalecer la unidad de investigación, mejorando su infraestructura y mejorando también la calidad de los recursos humanos. De tal manera que en la actualidad tenemos personal médico dedicado exclusivamente a la investigación. Nuestra revista peruana de investigación materno-perinatal es el órgano oficial de difusión científica del Instituto Nacional Materno-Perinatal y está indexada en Latindex, llega a toda Latinoamérica, el Caribe, inclusive España y Portugal desde diciembre del 2015. Tiene como objetivo difundir toda la producción científica de la especialidad materno-perinatal, neonatal, de salud sexual y reproductiva entre sus integrantes, profesionales interesados y de especialidades afines, con la finalidad de contribuir a mejorar la situación de salud materno-perinatal y de la región. Tengo que decirle que cada año están ya saliendo cuatro revistas por año y hemos cumplido eso el año pasado, en el 2020. Por otro lado, también se elaboran los boletines epidemiológicos mensuales, como ustedes ven acá, y un boletín epidemiológico anual también que consolida todo el número de atenciones que hemos tenido durante todo el año. Hay una sala situacional que también está actualizada, que nos brinda información epidemiológica de consolidados trimestrales. Y este es el resultado. En el 2015 nos premiaron justamente, la Sociedad Nacional de Industria nos premió en la Semana de la Calidad. ¿Por qué? Porque justamente habíamos implementado el parto humanizado, y por eso es que nosotros siempre decimos que este parto humanizado es algo que puede ser replicado en cualquier hospital del país, y ustedes van a ver la enorme diferencia que existe en la mejora. En aquella oportunidad, quien empezó la implementación fue el doctor Pedro Mascaro Sánchez, director en ese entonces del Instituto Nacional Materno-Perinatal, quien implementó lo del parto humanizado y que luego se ha continuado hasta la actualidad. Y ahí ustedes ven casi todos los que trabajaron desde aquella época y los que trabajan en la actualidad. Esta es una foto para ver que siempre el trabajo en equipo es lo mejor, siempre el trabajo entre los colegas, no solamente entre el equipo de gestión, sino también entre el cuerpo médico, es algo que es invalorable y que es lo que nos ha permitido avanzar mucho como un instituto y tener un rol muy importante en la salud materna y perinatal. Las instituciones como conclusiones, las instituciones de alta complejidad deben contribuir a la mejora de la salud materna mediante la disminución de los casos de mortalidad materna y la recuperación de los casos de morbilidad materna extrema. Esto se logra a través de una adecuada gestión de la capacidad resolutiva del establecimiento, un adecuado gasto presupuestal en infraestructura, equipos, recursos humanos. O sea, tiene que ser transparente la gestión, no tiene que haber nada de corrupción. Cuando hay corrupción, todo se malogra, lamentablemente. Debe ser transparente. Eso nos permite poder comprar muchas cosas para el instituto para favorecer la salud de las mujeres. Se debe potenciar el recurso humano, se debe promover la investigación materno-perinatal, que es fundamental para dirigir los escasos recursos a la priorización de las principales complicaciones del embarazo, parto y puerperio y de los recién nacidos. Todo es posible nuevamente con una adecuada ejecución presupuestal transparente y pensando en la salud de todas y todos los peruanos. La salud de las gestantes y los recién nacidos debe ser una prioridad nacional, ya que es un derecho humano básico y fundamental la salud de nuestras gestantes y de nuestros recién nacidos. Yo les agradezco mucho por su atención y estaré atento a sus preguntas. Gracias. En el chat, preguntas para todos los participantes, para todos los ponentes, inclusive para el moderador, pero desafortunadamente el tiempo está cumplido. Así que paso de inmediato el micrófono al doctor al doctor Juan Matsumura para el trámite correspondiente. Doctor Matsumura. Gracias, doctor Tábara.
Realmente a veces los tiempos nos ganan por la tan interesante mañana en la cual hemos tocado un tema fundamental. Lamentablemente ya el siguiente simposio están presentes. Yo les agradezco a nombre de la autoridad, a todos ustedes, doctor Tavo, por la excelente moderación. Damos por clausurado el tema oficial. Muchas gracias y buenos días. Gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego.